del Señor. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Estamos hoy a miércoles 25 de enero y celebramos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. En este día concluye el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Así que vamos a hablar un poco sobre el importante tema de la unidad de los cristianos. Estamos hoy a miércoles y entonces, como cada miércoles, el Señor y María nos invitan al ayuno. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Al celebrar la fiesta de la conversión de San Pablo, concluimos el octavario de oración por la unidad de los cristianos. La unidad de los cristianos es muy importante porque Jesús lo dijo con toda claridad: Padre, que sean uno para que el mundo crea. De manera que sí, es muy importante que seamos uno, porque hay una relación directa entre que los cristianos seamos uno y que el mundo crea. Y si hay una relación directa entre que los cristianos seamos uno y que el mundo crea, hay una relación directa entre que los cristianos seamos uno y el mundo se salve. Y si es tan importante que los cristianos seamos uno, tienes que llevarlo, querida alma contemplativa, como una intención primordial, principal, primerísima en tu corazón. Y ahora vamos a leer el inicio del documento Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II. Tenemos que volver al Concilio Vaticano II. Nos hemos alejado
de esta fuente de gracia que es el Concilio Vaticano II. Algunos, porque se quedan solo con la vida de la Iglesia hasta antes del Concilio Vaticano II, otros porque quieren ser mucho más abiertos al mundo y mucho más progresistas de lo que quiso ser el Concilio Vaticano II. Entonces, hoy en día nos hemos ido a los extremos y nos hemos olvidado de la gracia verdadera del Concilio Vaticano II. Entonces yo voy a poner lo que pueda de mi parte para que volvamos a esta gran gracia. Entonces el decreto sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio, dice lo siguiente en el número 1. Promover la reconstrucción de la unidad entre todos los cristianos es uno de los propósitos principales del Sagrado Sínodo Ecuménico Vaticano II. Entonces, uno de los propósitos principales del Concilio Vaticano II era promover la reconstrucción de la unidad de los cristianos. Como ha sido un tema fundamental para todos los papas que han venido después. Pues con ser una y única la Iglesia fundada por Cristo Señor, Cristo Señor fundó una y única Iglesia. Son muchas, sin embargo, las comunidades cristianas que se presentan ante los hombres como la verdadera herencia de Cristo. La Iglesia solo es una. Pero hay muchas comunidades de cristianos que dicen, muchas comunidades cristianas que dicen, nosotros somos la verdadera Iglesia. Ciertamente, todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y marchan por caminos diferentes. Como si Cristo mismo estuviera dividido. Claro. Es como si Cristo estuviera dividido porque presentamos a Cristo fragmentado en una gran multiplicidad de confesiones cristianas. Entonces el mundo se escandaliza. Los cristianos no son uno. ¿Cómo les vamos a creer si ni ellos mismos se ponen de acuerdo? Esta división contradice clara y abiertamente la voluntad de Cristo. Este es el primer gran problema de la división de los cristianos, que contradice clara y abiertamente la voluntad de Cristo. Porque Cristo lo dijo y además en un momento solemnísimo, en la última cena, cuando estaba orando al Padre, que sean uno, para que el mundo crea. Así que con nuestra división estamos contradiciendo abiertamente la voluntad de Cristo. Por lo tanto, tenemos un grave problema. Es un escándalo para el mundo
estamos escandalizando al mundo y perjudica a la causa santísima de predicar el Evangelio a toda criatura. Ya ves, querida alma contemplativa. Entonces te quiero hacer una pregunta. ¿Rezas mucho por la unidad de los cristianos? ¿Llevas clavada en tu alma la herida de esta división? Es para ti importantísimo que los cristianos volvamos a ser uno. Lo debe ser. Ahora vamos a explicar un poquito la preciosidad del Evangelio de hoy. Nos situamos en la resurrección del Señor. Está el Señor a punto de ascender a los cielos. Se aparece a los 11, porque no estaba Judas Iscariote ya, y les dice: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Entonces, Jesús nos da un mandamiento: ir al mundo entero. Estas son las misiones. A través de las misiones, la Iglesia Católica, la palabra católica significa universal, es decir, que se extiende por todo el universo. A través de las misiones, la Iglesia Católica va al mundo entero. Y proclamad el Evangelio a toda la creación. Eso es lo que intentamos hacer en María con nosotros, nuestra familia, nuestro grupo de oración en Internet. Intentamos proclamar el Evangelio a toda la creación. Te voy a pedir una ayuda. Dale a me gusta en el vídeo. Compártelo, comenta, porque así se difundirá más este Evangelio. Si os fijáis, tenemos subtitulado el Evangelio, porque queremos llegar al mundo entero. Entonces hacemos un trabajo que nos favorece mucho. En parte es automático, pero en parte hay que hacer una serie de procesos manualmente. Para que el Evangelio esté en español, que es el idioma principal de las personas a quienes nosotros nos dirigimos, y luego lo subtitulamos también en inglés, porque el inglés es el idioma común del mundo hoy en día, como lo era el griego en la época de los apóstoles, y por eso escribieron el Nuevo Testamento en griego, porque era la lengua que todos hablaban. Nosotros hoy en inglés. Y luego lo subtitulamos también en chino, porque China es
el gran desafío del siglo XXI para la Iglesia. Y luego lo subtitulamos también en portugués porque tenemos muchos hermanos de lengua portuguesa que siguen nuestro Evangelio y nuestros programas. Así que inglés, chino y portugués y español. Bueno, ojalá suficientes idiomas para que todos lo puedan entender. Entonces, proclamad el Evangelio a toda la creación. Querido hermano, querida hermana, que tú también seas un evangelizador. Que tú también tomes parte en la evangelización de la Iglesia con María y en concreto con tu oración y con tu ayuno. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.